¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Estamos nuevamente, como es habitual, todos los viernes a través de tvnorte.cl y a través de la gente que nos escucha a través de Radio Primavera en este diálogo regional para conversar con el senador José Durana Semir. Senador, ¿cómo está? Gusto saludarlo. Hola Willy, muy buenas tardes. Saludo con especial atención a quienes nos siguen a través de la señal TV Norte y también a través de el dial de Radio Primavera, en un contacto que tenemos semana a semana, donde vamos contando cómo va la noticia política nacional y también, lo que más importa, aquí en Arica y Parinacota. Está como para presentador de noticiero, senador, ¿eh? Bueno, la experiencia, uno nunca sabe qué es lo que se puede desempeñar a futuro. Así que... estuvo semana intensa ahí también en el Congreso. Fue el lunes, volvió ahora poco de su semana ahí laboral. Así es, hemos llegado a la madrugada. La verdad que ha sido bastante intensa, con novedades, tanto desde el punto de vista de la descentralización de los gobiernos regionales, cómo se pretende fortalecer la ONEMI en el nuevo sistema de protección social y lo más importante, que lo vamos a conversar en detalle, es que ingresó el proyecto de ley que permite prorrogar la zona franca, tanto comercial, que está en Iquique, con zona franca de extensión en Arica, y la zona franca industrial para Arica, con autonomía en su administración. Vamos a ir hablando de todo eso, pero yo creo que hoy día vamos a partir, senador, con un tema que está ahí en el tapete, que es la cantidad de contagios que tenemos. La región metropolitana se fue completa a cuarentena. Nosotros estamos terminando ya la fase 2 en cuanto a tiempo, que es un mes. Mucha gente ya está diciendo, parece que nos vamos a ir de nuevo a cuarentena. La situación está complicada, más de 7.000 casos. Estamos en un pic mucho más superior a lo que fue el pic del año pasado en relación a la pandemia. Estamos bastante complicados como país. Sí, la verdad es que es una situación difícil. Creo que en estos días, o específicamente el día de hoy, hemos tenido el pic más alto de contagios a nivel nacional, lo que ha motivado justamente en que cerca de 14 millones de chilenos se encuentran en proceso de cuarentena, medidas muy estrictas en relación a este fin de semana, con una posibilidad concreta y real de bajar todos los permisos de comisaría virtual a cero. Ya hay ciertos grados de preocupación, lo vimos incluso en la Comisión de Salud del Senado, en que estuvo presente en esa sesión especial el ministro París y expertos que componen el equipo. Hoy se está citando una comisión especial en la Cámara de Diputados justamente con el objetivo de evaluar cuál es el camino a seguir con respecto al proceso electoral que le va a tocar vivir a Chile el próximo sábado 10 y domingo 11 de abril. Y ninguna de las noticias que conocemos y que vamos a conocer en los próximos días son alentadoras. Porque por un lado tenemos alto nivel de contagio, luego tenemos una situación especial en relación a la cantidad de camas disponibles en UCI, de respiradores artificiales y lamentablemente se siguen haciendo grandes esfuerzos para poder controlar en que esta cantidad de personas no sigan irradiando este contagio y por lo tanto no solo estamos hablando de la cantidad de personas que hoy día están con COVID positivo, sino que además el nivel de contacto estrecho, que a lo menos en promedio se calcula 2 por cada persona contagiada, en promedio. Yo diría que eso hasta un poquito más, entonces estamos hablando de 21 a 25 mil personas que hoy día deben mantener aislamiento para, obviamente, no provocar nuevos y mayores contagios. Escuchaba a un experto durante la semana, senador, que decía a grandes rasgos que lo más probable es que todos terminemos contagiados de COVID, algunos en mejor situación,
obviamente las personas que tienen enfermedades de base en una situación más complicada, pero eso es lo que hay que evitar, porque a uno le puede afectar de una forma normal o como un resfrío o un malestar y pasó, pero es los contactos estrechos que uno pueda tener sin saber qué enfermedades pueda tener la persona y complicarle, ¿verdad?, mucho más la situación a ellos. Bueno, el mayor problema son los asintomáticos. Luego viene también este concepto, comillas, de la inmunidad de rebaño, que se logra con las 2 dosis de vacuna, pero en donde no está comprobado que uno pueda seguir contagiando. ¿Y en qué grado genera ese contagio? Si finalmente yo lo único que uno en esta lectura de noticia veloz que tiene día a día, y hablo veloz porque todos los días hay una situación distinta. Todos los días parece que la vacuna Sinovac es la mejor que hay y ahora parece que no es tan buena. Todos los días aparece una relación con respecto a la vacuna Pfizer, a la AstraZeneca y otras más que están hoy día en el mercado, en donde además hay 2 componentes que son la variante británica y la variante brasileña, que no existen estudios comprobados en poder saber si efectivamente cada una de estas vacunas logra generar inmunidad en el cuerpo con respecto a estas variantes. Entonces, la situación es muy complicada porque no solamente se te genera una crisis desde el punto de vista sanitario, sino que lamentablemente esta crisis se te enmarca también en el aspecto social y en el aspecto económico y de la vida común, porque también entendemos que todos los chilenos, ariqueños y parinacotenses, todos estamos cansados, todos estamos cabreados de esta situación que estamos viviendo y al final uno lo va entendiendo en función del bien común y de la importancia que significa que tantas personas que lamentablemente han fallecido y no han logrado sortear este proceso de lo que ha sido la pandemia del COVID-19. Lo importante es que gracias a Dios en Arica hemos mantenido una tasa, más allá de la situación particular que se generó durante 72 horas, en que hubo un brote especial en la cárcel de Hacha. En general, los niveles de contagio en Arica han estado sobre la media, que por lo menos permite seguir laborando, seguir trabajando, seguir teniendo ese espacio de lunes a viernes, tratando de respetar al máximo las cuarentenas del sábado y domingo, y el llamado es uno solo: respetar todas y cada una de las instrucciones que emanan del Ministerio de Salud, porque finalmente estamos trabajando para que usted no se contagie, pero lo peor es que producto de su contagio finalmente termine con la vida de alguien que esté más vulnerable. Y hoy día no solamente la condición de vulnerabilidad se está dando en los adultos mayores. Hoy día la condición de vulnerabilidad bajó el rango etario y estamos hablando de un porcentaje importante de personas que están en UCI y que están en uso de ventilador mecánico en el rango de los 20 y 50 años. Así es. Senador, en relación a este tema, y que se ha escuchado mucho, ¿qué vislumbra usted en cuanto a las elecciones? ¿Se van a aplazar? Quedan 2 semanas para el 11 de abril. Se ha escuchado mucho ahí entre algunos colegas suyos de esta idea de aplazar las elecciones por lo menos un mes más. Es una situación muy difícil porque se atrasa todo el proceso electoral y además también dificulta la situación de cada uno de los candidatos desde el punto de vista económico, porque ellos ya están dando y entregando todo su esfuerzo por ser electos. Pero esta es una opinión absolutamente personal. Yo creo que en la próxima semana el anuncio va a ser que se suspenden los procesos eleccionarios, porque difícilmente evalúo que esto vaya a cambiar durante los días que quedan para enfrentar las elecciones del 10 y 11 de abril, y eso te genera una situación propia de desmotivación, por más que sean 2 días en que, en primer lugar, las personas de verdad se arriesguen a ir a votar, y en segundo lugar, en que si está en juego la vida humana, lo que corresponde
es que finalmente se suspendan las elecciones. Hoy día hemos alcanzado el pico más alto de esta pandemia en relación a junio del año 2020 y sería impresentable que no se suspendieran las elecciones frente al riesgo de la vida humana. Senador, ¿se ha conversado alguna vez, lo ha escuchado usted alguna vez en el Congreso, en las partes técnicas, la posibilidad de elecciones digitales alguna vez en el país, que se desarrollen en otros países? Uno de repente va a alguna cosita y con el dedo ya le averiguan la vida completa. Pero que exista esa posibilidad en un futuro cercano. El mayor problema es el cohecho. Porque cuando tú llamas a un proceso electoral, lo que tú vas generando es que esa persona vota libre, informada y en secreto. Y por lo tanto, el que tú vayas a un lugar de votación e ingreses en una urna en donde incluso se castiga a quien se sorprende sacando una fotografía con su teléfono celular y además tiene sanciones. Por lo tanto, el mayor problema de la votación digital está en la libertad que tenga toda persona con derecho a voto a poder votar en forma libre y segura. Ese es el mayor problema. Es decir, hoy día, en términos muy reales, a lo mejor tendrían que disponerse en un tiempo electoral de una cantidad importante de casetas que permitan la votación anticipada de manera digital. Pero la certificación la tiene que entregar cualquier persona, siendo parte de alguna institución, sea en este caso en particular del CERVEL, que pueda garantizar que esa persona vota de manera secreta, libre e informada. Porque si yo el día de mañana voy a votar desde mi computador, voy a entrar a un link, a un enlace, y esa persona tengo la presión de que yo voy a votar así porque finalmente a mí se me va a dar algún estímulo, eso es lo que raya en la norma de la ley y que finalmente hace que sea un poquito impracticable. Senador, con toda esta situación usted ofició al ministro de Salud incrementar el control sanitario en el complejo Chungará principalmente. Sí, bueno, después de escuchar la presentación del ministro y la presentación de los expertos, me queda claro que hay dos variantes que ya están en Chile, que es la variante británica y la variante PU de Brasil. La variante brasileña ingresó por el sur y por lo tanto el mismo ministro cerró las fronteras con respecto a quienes sean sujetos de traer la amenaza de estas dos variantes. Y bueno, la lectura, en que me lo plantearon rápidamente profesionales y personas acá de Arica, en que me hicieron una relación en torno a lo expuesto que nosotros estamos desde el complejo Chungará, porque en el cumplimiento del Tratado de 1904 entre Chile y Bolivia, obviamente no se ha detenido el tránsito de carga y de mercancía. Pero cuando hablamos de que este tránsito fluye, es de todo Bolivia. Y por lo tanto, también llega carga de la zona del Beni, que obviamente colinda con la zona amazónica de Brasil. Entonces, hoy día, el transportista pasa por el complejo fronterizo Chungará, llega a puerto, transita por cualquier parte de la región. Tenemos denuncias de muchas juntas de vecinos en que los camiones se estacionan en las inmediaciones de sus terrenos. Uno de ellos ha sido el sector de la Araucanía, sector de Avenida La Paz, que colinda con el barrio industrial que está en ese sector, y los camiones están estacionados en todas esas inmediaciones. Además también hoy día debiese llegar solo el conductor. Si debiese ser un solo conductor y si estamos en una situación de pandemia de estas características, bueno, tenemos que ponernos de acuerdo con Bolivia de tal forma que este conductor llegue a Chile
Y bueno, si tenemos vacunas también, pues, podamos ayudar, los podamos vacunar y vamos no solo protegiendo al conductor de Bolivia, no solo estamos protegiendo el cumplimiento del Tratado de 1904, no solo estamos protegiendo el intercambio comercial que se realiza, que el puerto siga funcionando sin ningún problema como lo ha hecho hasta el día de hoy, pero además protegemos a la ciudadanía. Obviamente. Y creo que en eso se debe generar un conjunto de medidas que tiendan efectivamente a poder poner mayor control, un grado de fiscalización en torno a los procesos de PCR y vacunación para el transportista boliviano que está ingresando y saliendo y que está llegando aquí a nuestro puerto. Dentro de eso también ha solicitado la posibilidad de que se vacunen a los chilenos residentes en Tacna principalmente. Sí, esa fue una solicitud que me ha llegado y creo que efectivamente tendríamos que evaluar cuál es el mejor mecanismo, pero creo que finalmente sería una bonita labor humanitaria en que en nuestro complejo fronterizo de Chacayuta, no digo llegar al consulado porque es casi como, no sé, es como ir a decir, es como el Kiko, sería como en la historia del Chavo del Ocho, el Kiko llega con el empaderado y exacto, está nadie más. Y para algunos nomás, pues no. Para algunos nomás, entonces finalmente el que sea chileno hace los esfuerzos, se traslada hasta el complejo fronterizo Chacayuta, llega con la documentación y eso permite inocular también a muchos chilenos que viven en Tacna por diversas razones, muchas de ellas que están vinculadas a que la vida en Tacna, la vida diaria en Tacna es mucho más barata que la vida en Arica. Así es. Ok, cerramos un poquito el tema pandemia, ¿verdad? Con las situaciones complicadas que estamos viviendo, a seguir cuidándose, a seguir manteniendo las normas de cuidado personal, que es lo que va, al fin y al cabo, permitir evitar, ¿verdad? Que sigamos contagiando o que nos podamos contagiar en algún momento de esta situación. Lo conversamos y lo planteaba usted, senadora, al principio del programa. Este miércoles ingresó el proyecto de ley que tiene por objeto prorrogar el régimen de beneficios tributarios y aduaneros de zona franca. Esto también otorga un régimen especial a la zona franca industrial de nuestra región. ¿En qué consiste este proyecto para que lo entienda la gente? Desde hace muchos años que autoridades, de manera unitaria, todos los parlamentarios de la región, los gremios, la recordada Corporación de Desarrollo Arica y Parinacota, su gerente, que en paz descanse, don Sergio Iaconimoso, todos de una u otra forma hicieron presentaciones que permitiese poder entregar autonomía a la administración de Zona Franca de Arica. Y este miércoles el gobierno del presidente Piñera ingresó el proyecto de ley para ser tramitado por la Cámara de Diputados y por el Senado, la prórroga de Zona Franca que incorpora la Zona Franca de Extensión Comercial para Arica y obviamente también incorpora las exenciones tributarias de tener una zona franca industrial. Y nos da la posibilidad de perfeccionar nuestra administración con el objetivo que, a diferencia de lo que sucede hoy día, en que la calificación del proceso productivo la hace aduana, la resolución la hace el intendente regional, pero la calidad de usuario la otorga hasta el día de hoy la administración de Sofre y Iquique. Y por lo tanto, si bien se mantienen los dos primeros elementos, la calidad de usuario hoy día va a ser automática y por lo tanto ya no vamos a depender de Iquique, sino que finalmente esa calidad de usuario se otorga aquí en la región de Arica y Parinacota. Y eso va a permitir efectivamente en que podamos tener un proceso de administración, un modelo de negocio, una promoción de inversiones que permita desarrollar esta herramienta sin tropiezos y que permita generar más y mejor actividad económica y por supuesto también mucho más empleabilidad en la condición de pandemia que tenemos. ¿Qué es lo que es importante? Seguir revisando y en eso vamos a seguir conversando con los parlamentarios en que tenemos que tener mucho ojo con respecto a algunas observaciones. Primero,
seguimos defendiendo de SOFRI como concepto general. Y por lo tanto nosotros tenemos que ver cómo va a conversar esta ley con las leyes que nosotros tenemos vigentes y que crearon la zona franca industrial en Arica, las recordadas Ley Arica 1, Ley Arica 2. ¿Cómo va a conversar ese modelo de negocio? En segundo lugar, es importante saber qué van a pasar con la infraestructura que está en el Parque Industrial Chacayuta, que está al lado del aeropuerto. Porque en ese escenario, ¿quién sigue cobrando el arriendo? ¿Quién sigue administrando el modelo inmobiliario? Y obviamente, ¿quién va a ser el beneficiario de arriendos, ventas y todo lo que se provoque en el sector? Tercero, si es que vamos a seguir dependiendo de SOFRI con un modelo de administración autónoma, si vamos a tener un directorio. Al menos nosotros deberíamos tener nuestro propio directorio o ser parte del directorio de la SOFRI. Exacto. Que defienda los intereses de Arica. Y finalmente, a mí me preocupa esta figura de que la facultad, porque ¿quién tiene la facultad de la condición de calificación del proceso productivo? Es el Director Nacional de Aduana. Pero él tiene él puede facilitar esta decisión hacia el director regional de aduana. ¿Y si no lo hace? Entonces, lo que nosotros tenemos que entender finalmente es cómo se van construyendo los procesos de descentralización. Y por último, hoy tiene el mandato de la resolución el intendente de la región de Arica y Parinacota, que a futuro se va a llamar delegado presidencial. ¿Qué función va a cumplir el nuevo gobernador regional? Porque lo que nosotros queremos, finalmente, es ir terminando con estos procesos de centralización y muy por el contrario, que las decisiones cada vez sean tomadas en las regiones. En relación a eso, ¿alguna opinión de los gremios industriales en Arica? ¿Podido conversar? Hoy me reúno con la Asociación de Industriales de Arica. En general están contentos. Yo les he transmitido mis observaciones, que las espero conversar con el resto de los señores parlamentarios, de tal manera que tengamos un frente común, un frente unido en la defensa de la mejor ley que nosotros podamos tener para seguir proyectando la zona franca industrial en Arica, y que además viene un segundo concepto, que es el valor agregado nacional, que hoy día está a la espera, está entrenando para ir a la cancha, porque nosotros tenemos un instrumento al alero del espíritu de la ley, que fue un poquito restringido desde el punto de vista nacional y que permite, obviamente, también generar una proyección, y que para que la gente lo pueda entender, no es posible que haya personas que puedan vender baterías, o que haya personas o comerciantes o industriales que puedan vender artículos de primera necesidad, y que solamente algunos pueden tener el beneficio de vender sin IVA, y que ese beneficio no puede ser mucho más extensivo para nuestra región de Arica y Parinacota. Si bien eso se logra a través de algunos beneficiarios con esta norma del valor agregado nacional, lamentablemente en el tiempo se endureció, pero poco a poco estamos trabajando, así como estamos abriendo la puerta de que hoy día tengamos nuestra propia administración de zona franca industrial. Bueno, el camino que viene ahora es que nosotros, a través de la incorporación de un valor agregado nacional a productos y materias primas extranjeras, que se hace un proceso de conversión irreversible, finalmente nosotros tengamos la alternativa también de poder tener nuestros propios beneficios que incentiven la actividad económica y, obviamente, lo más importante, que incentiven el empleo en Arica. Ok, senador, queremos agradecer para despedirnos de la gente que nos acompaña a través de TV Norte. Tenemos que hacer la pausa y seguimos con Radio Primavera. Muchas gracias y bueno, como todos los viernes seguimos hablando con quienes nos van siguiendo a través de la red de TV Norte, y un ratito más seguimos con Radio Primavera. Pausa y volvemos.